les estaba indicando a sus compañeros que vamos a tener una pequeña realimentación acerca del contenido de nuestra evaluación. Eh, Como siempre, voy a compartirles el link para que puedan ustedes también, antes de realizar su evaluación, pues por lo menos meterse a ver cuál será el contenido del examen. Así que vamos a iniciar. Diego Lemus, enterado, no tenga pena. Bueno, el día de hoy, Cristian Massa informó que estaba malo, así que no se va a presentar. Así que esperemos los demás se integren en el transcurso. Bueno, vamos a, vamos a iniciar entonces con nuestra clase. Bueno, iniciamos entonces. Es que estoy dejando entrar a sus compañeros. Bueno, vamos a iniciar. Buen día para todos. Alabado sea Jesucristo. Llegamos al final del contenido de nuestra clase y vamos a repasar un poco acerca de las distintas definiciones que son de sumo interés. Así que iniciamos con la parte que se encarga del estudio de las leyes de Newton. Recordarán que trabajamos tres leyes de Newton. En primer lugar, la parte más importante es acerca de la dinámica. La dinámica, que es el área de la física que se encarga del estudio que producen los movimientos. Este estudio se lleva a cabo a través de las tres leyes de Newton, del estudio que él realizó, que es a través de estas tres leyes. Entonces, quien se encarga de, de analizar y estudiar e interpretar las leyes de Newton es la dinámica. Me interesa que, por favor, sepamos qué es la dinámica. La dinámica es el área de la física que se encarga de estudiar qué producen los movimientos. Ya enfatizándose a qué son estas causas, es que intervienen las tres leyes de Newton. En primer lugar, tenemos, aquí nos dicen, primera ley o ley de la inercia. La primera ley se llama ley de la inercia. Nos indican que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otro cuerpo actúe sobre él. Esto creo ya lo hablamos en semanas anteriores, que un cuerpo va a permanecer en reposo a menos que nosotros lo movamos. Esta es la fuerza externa que actúa sobre ellos. Entonces a esto se refiere la inercia. O bien se puede hablar de que un objeto puede permanecer en movimiento constante y se va a detener dicho objeto a menos que alguien lo detenga. Segunda ley de Newton. Se le denomina principio fundamental de la dinámica. Nos indican aquí que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. ¿Qué nos quiere dar a entender con esto? Que depende la fuerza que se vaya a aplicar a un objeto, la reacción que vaya a emitir este mismo. Si yo aplico una fuerza bastante grande sobre un objeto, este reaccionará entonces con una aceleración grande. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Recordemos que cada una de las leyes también tiene un nombre específico. La tercera ley se llama principio o fuerza de acción-reacción. Nos indican que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. A esto se le llama reacción. Si nosotros tomamos, por ejemplo, una pelota ¿de qué será?
bueno, una pelota cualquiera, la arrojamos detrás de una pared, esta pared le va a imprimir una fuerza que reaccionará con una misma fuerza, pero en una dirección opuesta. Esto es, a esto se refiere la reacción. Tenemos que en física la fuerza normal, por favor, esto de la fuerza normal es muy importante. Recordemos que la fuerza normal eh, se ubica en el lado contrario del peso. Por aquí, esta es la fuerza normal. Vamos a ver si puedo. Por aquí está ubicada la fuerza normal. Así que vamos a tener claro eso. ¿Dónde se encuentra la fuerza normal? Se encuentra en el lado opuesto del peso. Esa es la fuerza normal. Y la definición de la fuerza normal nos indica que en física la fuerza normal se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Si nosotros colocamos un libro sobre una mesa, este libro va a tener un peso sobre la mesa, pero también estará contando con una fuerza normal. Solo permítanme un momento, quiero salir a ver si alguien no está esperando, a veces no me tira la notificación. Ahí vamos bien. Bueno, vamos entonces claros con la fuerza normal. Por aquí tenemos a la fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción se hace presente hasta la tercera ley de Newton, no en la primera, no en la segunda ley. Nos indican que la fuerza de fricción también se puede llamar fuerza de rozamiento. Y es la fuerza que existe, dice, entre dos superficies ásperas en contacto, que se opone al deslizamiento. Se genera debido a las imperfecciones que en mayor parte son microscópicas entre la superficie en contacto. Entonces, recordando que esta fuerza de fricción o fuerza de rozamiento siempre está en el lado contrario de la fuerza que vayamos a aplicar. Por ejemplo, en este caso notamos que la fuerza se está aplicando hacia el lado derecho y la que se interpone a dicha fuerza está dirigida hacia el lado izquierdo. A esta fuerza, se le denomina fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. No vayamos a confundir una fuerza de fricción con un coeficiente de fricción, ya que son totalmente distintos. El coeficiente de fricción es únicamente la asperosidad que exista o la imperfección que vaya a existir dependiendo del tipo de material que se está poniendo en contacto con el otro. Entonces, el coeficiente de fricción, así como lo dice en la última línea del texto, que es un coeficiente adimensional. Por consiguiente, se pueden diferenciar, ya que la fuerza de fricción se mide en newtons, mientras que el coeficiente de fricción no tiene unidad de medida. Por esa razón se le indica adimensional. Bueno, continuando entonces, vamos a iniciar con el contenido que yo les había indicado de la tercera ley de Newton. Vamos a trabajar un ejercicio acerca de la tercera ley de Newton. Podemos ejemplificar el siguiente. Yo no estoy indicando que sea este el problema que vaya a venir en el examen, pero sí puede ser con otros datos y de este tema de la tercera ley. Nos indican, se empuja un carrito que pesa 49 newtons. Recordemos, aquí nos están hablando de un peso hacia la derecha. Nos indican
Por aquí tengo a la flecha que me está indicando hacia dónde. Se aplica, dice, una fuerza. La fuerza que se está aplicando a la derecha es de 34 newtons. Sobre si el bloque, dice, acelera, aquí está la aceleración, acelera 3 metros sobre segundos cuadrados, nos piden que hallemos la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y el coeficiente de rozamiento. Recordarán ustedes que semanas atrás estuvimos resolviendo este mismo problema. Inclusive ustedes realizaron ejercicios sobre esto. Por aquí tenemos el análisis dimensional. Necesitamos, mediante un diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre, que es un plano cartesiano, que nos va a mostrar dónde se van a posicionar cada una de las fuerzas. Recordando que el peso siempre va en el eje Y, en la parte de abajo, en la parte inferior. En su lado contrario vamos a encontrarnos con la fuerza normal. Y en este eje nos están constituyendo una fórmula. La fórmula es, vamos a ver, me refiero a este eje. Estoy indicando que para este eje, por acá, el eje Y me constituye una fórmula. Y debido a que el movimiento se lleva a cabo únicamente en el eje X, por aquí, entonces vamos a indicar que no hay movimiento en el eje Y, solo en el eje X. Perdón, espero eso les haya dicho. No sé si eso haya dicho anteriormente que el movimiento se efectúa solo en el eje X. No hay movimiento en el eje Y. Por esa razón aquí lo igualo a 0. Donde sí hay movimiento es en el eje X. Esta es la fórmula del eje X. Tenemos en primer lugar a la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción más a la fuerza y esto se iguala a la masa por la aceleración. Se iguala de esta forma porque necesitamos indicar que hay movimiento en este eje. Ahora bien, la tercera fórmula que es que la fuerza de rozamiento también puede resolverse mediante el conocimiento de la fuerza normal contra el coeficiente de rozamiento. Vamos entonces a resolver este problema. Tenemos acá la aplicación de las fórmulas. En primer lugar, necesitamos a la fuerza de rozamiento, fuerza normal y coeficiente, que están por acá. Estas son las variables. Los datos con los que cuento son el peso de 49 newtons, la fuerza de 34 newtons, la aceleración de 3 metros sobre segundos cuadrados. Voy a necesitar, aparte del peso, a la masa. Por aquí hice el cálculo de la masa. Si el peso es masa multiplicados por gravedad, entonces la masa es el peso divididos la gravedad. Tenemos entonces que 49 newtons divididos 9.8, vamos a ver, nos están quedando la cantidad de 5 kilogramos. Entonces ya cuento con la masa que es de 5 kilogramos. Ahora voy a despejar a esta variable, a la fuerza de rozamiento. No la dejo en el lado izquierdo del signo igual porque está con un signo negativo. Cuando ya está con un signo positivo, entonces permanece en ese mismo lado. Entonces estoy moviendo a la fuerza de rozamiento o puedo indicar que estoy efectuando un cambio entre esta variable de fuerza de rozamiento con masa por la aceleración. Estoy intercambiando a los datos. Realizado ya ese cambio, voy a iniciar con
las distintas sustituciones. En primer lugar, ya tengo a la fuerza de 34 newtons en el lado izquierdo. Menos me indican la masa, que es de 5 kilogramos, multiplicándose por la aceleración. Si efectúo entonces la multiplicación de 5 por 3, me están quedando 15 newtons. La resta de 34 newtons contra 15 newtons me han quedado 19 newtons. Esta es la fuerza entonces de rozamiento o fuerza de fricción. Seguidamente voy a necesitar a la fuerza normal. La fuerza normal entonces se despejará como la normal igual al peso. Como ya sabemos, el peso es de 49 newtons, entonces estoy indicando que la fuerza normal también es 49 newtons. En la última fórmula o en la última columna tengo que la fuerza de rozamiento es la normal por el coeficiente. Necesito despejar al coeficiente. A la variable que estoy colocando con un color morado es la que necesito dejar sola. Le voy a retirar n, que es la normal. Me están quedando la fuerza de rozamiento divididos la normal. Entonces 19 newtons divididos 49 newtons, que serán igual a 0.38, que es el coeficiente de rozamiento. Recordemos que todas las fuerzas, sus unidades de medida son newton. El coeficiente de rozamiento no es una fuerza y nos indica su propia definición, que es adimensional. Terminados ya este tema, vamos a iniciar con el último que estuvimos viendo. Voy a darles bueno, vamos a continuar entonces con nuestro último tema, que fue acerca de la gravitación universal. Recordarán que hay una definición de gravitación universal que también es indispensable, ya que viene en la parte teórica de nuestro examen. Nos indican la ley de gravitación universal. Es la ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Aquí estamos indicando que todo lo que tenga masa tendrá interacción con la gravitación universal. Tenemos aquí la fórmula para calcular una fuerza de atracción entre dos cuerpos. Cuánto vaya a ser la fuerza de atracción, con esta fórmula la vamos a resolver. Asimismo, vamos a aplicar en este tema siempre para el valor de G mayúscula 6.67 por 10 elevados a la menos 11 newtons por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. La parte numérica es fundamental que vayamos a anotar, ya que lo vamos a aplicar para algunos cálculos. Notamos que en esta ilustración aquí hay un cuerpo con mayor masa y por acá hay un otro cuerpo con una masa más pequeña, pero que existe siempre atracción entre ellos. Vamos entonces a continuar. Tenemos que para calcular la fuerza 1 o la fuerza 2, me refiero a la fuerza de este cuerpo hacia este, será la misma fórmula. G mayúscula multiplicados por lo que es la masa 1 por la masa 2 divididos entre el radio. O bien, así como lo haremos en los ejemplos, vamos a multiplicar a las masas divididos entre el cuadrado del radio, y la solución de esto lo vamos a multiplicar contra G mayúscula. Tenemos entonces que vamos también a evaluar algunas gravedades de los planetas. Tenemos entonces que en el ejemplo nos indican dos cuerpos de masa, 2 por 10 a la 10 y 2 por 10 a la 9. Se encuentran separados, dice, 20 kilómetros de distancia. Calcular la fuerza de gravitacional, entre ellos. Entonces, por aquí estamos indicando ya que cuando tenemos un exponente
elevados a la 10 únicamente nos están indicando que este número 2, el que estoy resaltando con un color, bueno, vamos a ver, rojo, con un color rojo, si me lo tomo. Este número 2 que estoy resaltando con un color rojo nos está indicando el exponente que va acompañado de 10 ceros únicamente. Eso es la notación científica. Para los datos, en todo tipo de problema de gravitación les indiqué, está la constante de gravitación. La constante de gravitación es 6.67 por 10 a la menos 11. Tenemos aquí a la masa 1, a la masa 2 y al radio. Para el radio, recordemos que los kilómetros deben de estar en metros. Por aquí, me acuerdo que la vez pasada le pedí favor a Nicole que nos indicara la conversión. Y recuerdo que los 20 kilómetros son equivalentes a 20.000. Son 20.000, 20.000 metros. Bueno, entonces a partir de esto vamos a calcular la fuerza. Multiplicamos entonces lo que tengo entre los paréntesis en color blanco. El producto de las dos masas. Si multiplico el producto de las dos masas, asimismo voy a elevar al cuadrado de una vez al radio, quedándome un valor de 4 por 10 a la 19. Asimismo, el cuadrado de los 20.000 me han quedado acá 400 millones. Voy a dividir entonces siempre entre paréntesis 4 por 10 a la 19, cierro el paréntesis, divididos los 400 millones que van también entre paréntesis. Y con esto nos están quedando una cantidad bastante extensa. Dicha cantidad se va a multiplicar por la constante. En la constante indiqué, nos pueden quedar 6 por 10 a la 7 únicamente, o ya sea que nuestra calculadora nos vaya a indicar 6.67 por 10 a la 0, que también puede darse esa situación. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo porque nos hacen falta 3 todavía si no estoy mal. Por aquí tenemos a otro ejemplo. Nos están indicando una masa de 800 kilogramos y otra de 500 kilogramos. Se encuentran, dice, separadas por 3 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimenta la masa? Tenemos entonces como datos, en primer lugar, a la constante 6.67 por 10 a la menos 11, las dos masas, la distancia y la fuerza. Vamos a necesitar entonces el cálculo de la multiplicación de las dos masas en primer lugar. Voy a multiplicar 800 siempre entre paréntesis por 500 entre paréntesis, quedándome una cantidad de 400.000. Voy a elevar también al cuadrado el radio. El radio que en este caso es 3 metros. Los 3 metros, como sabemos, nos dan 9 metros cuadrados. Vamos a dividir los 400.000 entre 9, dándonos una cantidad equivalentes de 44.444.4. Este resultado lo vamos a multiplicar, por favor, siempre entre paréntesis, contra lo que es la constante de gravitación. 6, entre paréntesis colocaremos 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicados por, entre paréntesis, los 44.444.4, y con esto nos puede quedar, número 1, en nuestra calculadora nos pueden quedar 2.964 por 10 a la menos 6, o ya bien sea que antes de colocar a este número 2 se le antepongan 6 ceros, así como lo he descrito por acá. Se le antepongan 6 ceros y seguidamente las cantidades numéricas. Cualquiera de las dos resoluciones estarán correctas. Bueno, llegamos entonces a lo que es el cálculo de las distintas gravedades.
Tenemos, esta es la actividad que ustedes desarrollaron. Por aquí les presenté estas 3 columnas con datos. El nombre de los cuerpos celestes, la masa de cada uno de ellos y el radio que tiene cada uno de ellos. La masa está dada ya en kilogramos, el radio está dado ya, perdón, en metros. Entonces vamos a iniciar con el cálculo de la gravedad de nuestro planeta Tierra. Recordemos que la semana pasada realizamos dicho cálculo. Calculamos la gravedad del planeta Tierra, es decir, G minúscula. Para G minúscula necesitamos, primero que nada, la fórmula que está en color morado. En esta fórmula me están indicando que necesito a la constante G, es decir, 6.67 por 10 a la menos 11, entre paréntesis, y la masa del planeta Tierra. La masa del planeta Tierra es de 5.97 por 10 a la 24. El procedimiento a seguir es que se van a multiplicar los dos datos que tengo en la parte superior y el radio que tengo en la parte inferior se deben de elevar al cuadrado. No olvidemos elevarlos al cuadrado porque si no es de esa forma no nos van a quedar los datos. Por último, el resultado de la multiplicación de las dos cantidades numéricas, que es G por M, dentro del paréntesis vamos a aplicar una división. El resultado que me haya quedado entre paréntesis divididos el resultado del cuadrado me debieran de quedar 9.78 y los otros decimales. O bien puede quedar como 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Ese es el resultado que nosotros ya conocemos de lo que es la gravedad. Vamos a ver. Bueno, tenemos entonces. Bueno, tengo conectados a 24, únicamente Cristian Massa es el que me hace falta. Bueno, tenemos entonces calcular la gravedad G minúscula del Sol. Vamos a utilizar a G mayúscula, que es la constante, 6.67 por 10 a la menos 11, y a la masa del Sol, que es 1.99 por 10 a la 30 kilogramos. Asimismo, el radio que tiene el Sol. El radio aproximado del Sol es de 6.96 por 10 a la menos 8. Recordemos que hay que elevar al cuadrado al denominador. Y al numerador habrá que multiplicar siempre entre paréntesis 6.67 por 10 a la menos 11 por la masa del Sol. A la hora de multiplicar ya estos resultados, tenemos entonces que aplicar una división. Dependiendo del dato que nos quede en la parte superior, si hemos aplicado correctamente los exponentes y hemos aplicado los paréntesis, no importa que a alguien le haya quedado un dato numérico y a mí no, pero debo de realizar correctamente estos cálculos. Como les indiqué, entre paréntesis, la constante de gravitación, que es 6.67 por 10 a la menos 11, cierro paréntesis, abro otro, ingreso 1.99 por 10 a la 30, cierro paréntesis y me tendrá que dar una cantidad específica. Dicha cantidad la voy a dividir entonces dentro del cuadrado del radio. El cuadrado del radio también es fundamental. No podemos indicar un ejercicio correcto si estoy ingresando en mi calculadora 6.67 multiplicados por 1.94 por 10 a la 30 divididos de una vez. Si lo hacemos de esa forma, no nos va a quedar el resultado. El resultado entonces puede variar un poquito. A veces nos van a quedar 272 en esta parte, pueden ser 273, pueden ser hasta 274, porque yo estoy utilizando todos los decimales. Por aquello que a ustedes les vaya a realizar una aproximación su calculadora,
Entonces, por acá les podría quedar 272, que todavía es una cantidad aceptable. Y va a estar bien el procedimiento y resultados si les quedan 272, 273, 274. Pero si les quedan 280 o les queda con un exponente al final, eso sí está mal. Bueno, con esto entonces llegamos al final de nuestro repaso. Esto será el contenido de nuestra evaluación. No tenemos tarea, solo los otros grados lamentablemente tuvieron que tener tarea por el pequeño retraso que tuvimos. Ustedes no tienen tarea, pueden por favor antes de evaluarse voy a necesitar que ingresen a revisar el video, las definiciones y todo eso. Muchas veces algunos y varios de ustedes son muy visuales, con solo que se acuerden de una palabra clave es suficiente para poder clasificar en el examen si dicho enunciado o aseveración es correcta o no sea de esa forma. Bueno, entonces hasta aquí con nuestro repaso del día de hoy. Que tengan feliz día